¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los procedimientos especiales en la legislación de Bolivia? Comenzaremos señalando que la acción para solicitar la reparación del daño prescribe a los 2 años, una vez que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada. De igual manera, la víctima que no haya intervenido en el proceso penal podrá solicitar en un plazo de 3 meses, una vez teniendo conocimiento de la sentencia ejecutoriada. Todo esto en el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. ¿Sabe ante quién se puede presentar la demanda de solicitud de reparación del daño? Pues se puede presentar ante el juez de sentencia, conforme al artículo 53, numeral 5 y el artículo 382 del mismo cuerpo legal. ¿Y qué debe contener esta demanda? Pues te explico 5 pasos que debes hacer y que tiene que cumplir estos requisitos. Primero, debe tener los datos y el domicilio procesal del demandante, como también la identificación y el domicilio del demandado, la relación de los hechos y el daño sufrido, como también una fundamentación jurídica y la indemnización del monto solicitado. Una vez teniendo estos requisitos, también podrá solicitar una diligencia preparatoria, también de la cual deberá acompañar una fotocopia legalizada de la sentencia condenatoria ejecutoriada, conforme lo establece el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal. Admitida la demanda, el juez va a examinar, lo cual esta autoridad va a desestimar, va a admitir o va a formular algunas observaciones. En caso de que haya algunas observaciones, el demandante tendrá 5 días para subsanar. En caso de que la demanda de solicitud sea admitida, esta autoridad jurisdiccional va a convocar a una audiencia oral en un plazo de 5 días. En caso que el demandante no asista a la audiencia, se la tomará por abandonada. En caso de que el demandado no asista a la audiencia, el proceso continuará. Todo esto conforme al artículo 385 de nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué pasará durante la audiencia? Pues bien, el juez va a intentar conciliar. En caso de que exista conciliación, el juez va a homologar el acuerdo, y en caso de que no exista conciliación, el juez va a presentar las pruebas y va a escuchar a las partes. Una vez escuchada esta parte, el juez va a emitir una resolución, ya sea resolución de reparación del daño o resolución de rechazo, conforme lo establece el artículo 386 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente, cualquiera de estas 2 resoluciones podrá interponerse una apelación incidental, conforme lo establece el artículo 387 y el artículo 403, numeral 10 y 404 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y quieres saber dónde lo encuentras este procedimiento que acabo de explicar? Pues bien, se encuentra en nuestra legislación penal desde el artículo 382 hasta el artículo 388. Hola, hoy les voy a hablar sobre un caso de reparación del daño, conforme al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. En la fecha 15 de marzo del 2026, el barrio El Pari del Distrito Municipal 4 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este caso nos habla del señor Luis Mendoza, que vende una máquina al señor Carlos Rojas, el cual por el monto de 85.000 bolivianos. Nunca se recibió ni la máquina, tampoco se recibió la devolución del dinero. En consecuencia, se produjo un proceso por el delito de estafa. Al culminar el juicio por una sentencia condenatoria ejecutoriada, el señor Carlos Rojas, al no haberse fijado una reparación del daño, y también con su sentencia ejecutoriada, el señor presenta una demanda por resarcimiento del daño conforme a los artículos 382 del Código de Procedimiento Penal, dentro del plazo de 2 años. Ante el juez de sentencia competente conforme a los artículos 52, numeral 5 y también los artículos 382 del Código de Procedimiento Penal. La demanda cumplía con los requisitos de los artículos 384 del Código de Procedimiento Penal, que se adjunta la copia legalizada de la sentencia ejecutoriada. También se solicita la indemnización del monto de los 85.000 bolivianos por los daños y perjuicios económicos ocasionados. El juez admite la demanda y convoca a una audiencia oral dentro de los plazos de 5 días, conforme a los artículos 382 del Código de Procedimiento Penal. Durante la audiencia también se convoca a una conciliación. Sin embargo, ninguna de las partes da un acuerdo y a la conciliación. Posteriormente se admite las
pruebas conforme a los artículos 386 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente el juez determinó el daño económico que fue plenamente acreditado y dictó una resolución de reparación del daño. El condenado y ordenó que el condenado a pagar la suma de 85.000 bolivianos a favor de la víctima. Contra la resolución, este señor Juan Mendoza interpuso una apelación incidental conforme a los artículos 387 y también los artículos 403 en el numeral 5 y también el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Una vez ejecutada la sentencia penal, la víctima puede obtener la reparación económica del daño sufrido mediante el procedimiento especial del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué son los delitos de acción privada? Aquí en este video te lo explico fácil y sencillo. Este procedimiento es un procedimiento especial en el cual solamente la víctima tiene el beneficio de acusar, ya que no interviene ni la policía ni la fiscalía. Es decisión netamente de la víctima acusar. Te preguntarás cuáles son estos delitos. Entre los delitos tenemos difamación, calumnia o injuria. Todo este tipo de delitos está definido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal, entre otros delitos. Te invito a leer más en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso funciona a través y cuando presentas tu querella escrita ante el juez de sentencia, el mismo juez de sentencia te da un plazo de 30 días para ubicar al acusado. Luego de eso, en el lapso de 6 a 12 días, se dicta lo que es una previa conciliación. Si llega a haber una conciliación, se extingue el proceso por ambas partes, y si no, se continúa. Tenés un plazo de 10 días más para citar a juicio oral y ahí se dé una sentencia. Un ejemplo concreto, se podría decir que la señora Valeria fue difamada en redes sociales como Facebook con afirmaciones falsas que dañaron su reputación. Ella presentó su acusación ante el juez de sentencia para ubicar al acusado. Llegaron a la audiencia, allí el acusado pidió perdón, aceptó todo, borró todo, eliminó todo, el juez aceptó todo, aprobó y se terminó el proceso. Recordarte que este proceso es demasiado rápido y tu decisión acusar ante todo. En resumen, es decisión de la víctima acusar y seguir el proceso. Cabe destacar que los artículos de este proceso se encuentran establecidos en el artículo 375, 381 del Código de Procedimiento Penal. A continuación, te hablaré un poco sobre lo que es el procedimiento inmediato para delitos en flagrancia. Cabe mencionar que el artículo 230 de la norma adjetiva penal establece que hay flagrancia aquella oportunidad en la que el autor del hecho es encontrado. En el momento en que el autor de estos actos ilícitos es aprehendido por la policía, este debe ser remitido ante la autoridad judicial en el plazo de 24 horas. Así lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Una vez que esta persona es remitida ante la autoridad judicial en el plazo de 24 horas, inicia lo que es la naturaleza del proceso inmediato para delitos flagrantes. El 393 bis establece que al existir evidencia probatoria irrefutable, es innecesario continuar con una larga etapa preparatoria. Por ello, este artículo establece que para continuar con el procedimiento inmediato para delitos flagrantes se deben cumplir con los siguientes requisitos. Uno de ellos, como mencioné anteriormente, es encontrar al autor del ilícito en flagrancia, es decir, al momento de que éste esté cometiendo el acto. El segundo establece que al concurrir distintos imputados, todos deben haber sido encontrados en flagrancia. Y por último, establece que los delitos conexos no serán aplicados siempre y cuando no existan imputados. Habiendo cumplido con estos requisitos, el 393 ter del Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal podrá formalizar su imputación y así también solicitar la aplicación del procedimiento inmediato. Una vez realizada esta imputación, el juez de instrucción llamará a audiencia en el plazo de 48 horas, esto con el objetivo de considerar lo que es esta imputación y la aplicación del procedimiento inmediato. En dicha audiencia participarán lo que es el fiscal, el imputado, su defensa técnica y el juez, donde el fiscal fundamentará su imputación y en caso de necesitar más diligencias preparatorias, éste podrá solicitar una ampliación de esta etapa investigativa únicamente por el plazo de 45 días. Llegadas a la etapa de la preparación del juicio, el artículo 393.4 establece que si la acusación requiere de ciertas correcciones, el fiscal tendrá un plazo de 24 horas para hacer esas correcciones. Si se tratase de temas complejos, el juez de instrucción tendrá un plazo de 48 horas para pronunciarse respecto a la acusación
y también remitir dicho cuaderno procesal ante el juez de sentencia para que se lleve a cabo lo que es el juicio oral. Llegando a la etapa final del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, nos encontramos con lo que es el artículo 393 quinque, el cual establece que una vez radicada la causa, el juez de sentencia deberá emitir un auto de apertura y señalar juicio dentro de los 5 días siguientes. Dentro de esta audiencia se tramitará como una audiencia de juicio ordinario, en la cual intervendrán ambas partes, tanto el Ministerio Público como la parte acusada, y finalmente el juez emitirá una sentencia de acuerdo a lo que establece el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, y para mayor comprensión del procedimiento inmediato, le presentaremos un caso práctico de Carlos Gómez. Esto sucede cuando una ciudadana está caminando por la calle, entonces aparece este sujeto y le roba su bolso con sus pertenencias. De esta manera, él es perseguido y asimismo aprendido por la fuerza pública. Presentada la acusación, el juez pasa a la defensa técnica para que hagan sus pruebas de descargo en un plazo de 5 días y asimismo el juez llama audiencia en un plazo de 3 días. Terminado este plazo, el juez de instrucción tiene un plazo de 48 horas para remitir la causa al juez de sentencia. Este juez de sentencia tiene un plazo de 5 días para dictar un auto de apertura de la audiencia que se llevará a cabo como un juicio ordinario, donde en ella intervendrán las partes y asimismo culminará el proceso con una sentencia condenatoria. Y como mencionaba, esta sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, dependiendo de las pruebas que presenten las partes dentro de la audiencia.